como parte igual del cuestionario del examen que se tiene para la certificación. Bien, bien, muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver lo que es directamente la simulación con los elementos de Visagi, ¿sí? Hemos visto lo que es modelamiento, ahora vamos a ver lo que es ya simulación como tal, ¿no? De hecho, el material que les proporcionamos nace justo de un instructivo empresarial que generé el año pasado, directamente para las primeras clases de Visagi, que fueron justamente en junio. Entonces, vamos a empezar con lo que es el desarrollo de las mismas simulaciones. A ver, un segundo, por favor, para compartirles el material. Uh-huh. Ahora, comenzamos con la parte de simulación. Si bien es cierto, la clase, si no me equivoco, número 2, nosotros habíamos empezado a ver el caso de, igual vamos a repetir este caso el día de hoy, pero hemos visto el caso de salud y cómo los diferentes elementos se pueden detallar e incluso asignar más datos con el fin de que podamos compartir compartir diferentes momentos o diferentes integraciones, ¿no? Y obtener resultados, resultados de utilización, resultados de costeo, ¿no? Resultados de tiempos. Entonces, a esto, al momento de parametrizarlo o agruparlo dentro de un solo concepto, se le llama simulación. Simular es esta herramienta para evaluar el desempeño de su modelo de Visagi. ¿De acuerdo? Repito nuevamente, es una herramienta que le sirve para evaluar el desempeño de su modelo. Si yo coloco que hay dos usuarios que participan en el proceso de producción de un zapato, entonces al momento de simular, los resultados me van a arrojar cómo es el desempeño de estos dos usuarios que están en este proceso productivo. De lo contrario, si hablamos que asignamos 4 usuarios en este proceso, pues vamos a tener otro resultado. De repente se pueden elaborar la misma cantidad de zapatos, pero menor tiempo, ¿no? Hay más tiempo, digamos, ocioso debido a que se ejecutan los trabajos mucho más rápido. Entonces, la simulación, repito nuevamente, es una herramienta que nos permite evaluar el desempeño con diferentes configuraciones, periodos de tiempo, y la idea es reducir las probabilidades de incumplir los requerimientos del negocio. Es decir, que si al final, al fin y al cabo, yo puedo hacer esos zapatos, 10 zapatos, en aproximadamente unas 4 o 5 horas, pues la idea es que cuando nosotros construyamos este modelo dentro de Visagi, nos arroje justamente un valor dentro de ese rango de tiempo, ¿sí? Y esto nos permita también tomar mejores decisiones, eliminar cuellos de botella. Otro ejemplo similar es, por ejemplo, en los bancos, ¿no? Vimos nosotros un modelo de un banco en la sesión anterior. En este sentido, por ejemplo, cuando hablamos de bancos, tenemos diferentes usuarios, el personal, ¿no? Que está en ventanilla, el personal de plataforma, el subgerente y de igual manera el personal que asiste propiamente la llegada de cada uno de los clientes, ¿no? Entonces, aquí vemos diferentes tipos de usuarios, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros podemos simular cómo sería el rendimiento o cómo sería la eficiencia o la utilización incluso de cada uno de estos usuarios si contamos con cierta cantidad de cada uno de ellos. Si contamos con 4 personas en ventanilla en este rango de tiempo, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuánto nos podríamos demorar? Pero si tenemos 3 o si tenemos 5, entonces, ¿cómo va a ser el resultado? ¿Cuál es la variación? ¿Cuál es el impacto? Para ello nos sirve la herramienta de simulación dentro del Visagi. Una vez que ya hemos construido el modelamiento, poder diagnosticar o poder analizar y evaluar cómo es el comportamiento de los resultados. El experimento como tal vendría a ser todo este proceso, ¿no? Al fin y al cabo, ustedes están experimentando con diferentes configuraciones, colocando 5 operarios, colocando 4 operarios, colocando 10. Y, si me demoro aquí 5 minutos, si me demoro aquí 4 minutos, en la misma tarea, ¿no? No solamente podemos jugar con, vamos a decirle jugar para, de alguna manera, darle cierta propiedad interactiva. No solamente podemos jugar con los usuarios, sino también con los tiempos. ¿Cuánto te demoras en atender a un cliente en el banco? 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, depende del caso. ¿Cuántas probabilidades hay que te demores esa cantidad de tiempo?
eso también podemos asignar dentro del mismo Visagi, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos simulación, que es la herramienta que nos ayuda a evaluar el desempeño, y tenemos el experimento, ¿no? La aleatoriedad simulada con probabilidades, ¿de acuerdo? ¿Qué tan probable es que se den estos resultados según los recursos y datos que hemos asignado? Ahora, señores, presten mucha atención en este punto, ojo pestaña y ceja. Son 4 niveles para simular en Visagi. 4. La validación del proceso, el análisis del tiempo, el análisis de recursos y el análisis de calendario. ¿De acuerdo? Repito, validación del proceso, análisis de tiempo, análisis de recursos y análisis de calendario. 4. Ahora, vamos a explorar cada uno de ellos con el ejemplo del modelamiento de salud que les compartimos en su momento. ¿Sí? Para validación del proceso, básicamente es poder certificar o cerciorarnos que el proceso esté bien integrado en todas sus tareas o actividades que hemos asignado, junto con los elementos, dígase como elementos las compuertas, dígase como elementos, de igual manera, el tipo de tareas, dígase también, por ejemplo, los eventos intermedios, los eventos de inicio, los eventos de fin, ¿de acuerdo? Los diferentes elementos y cómo han sido integrados de una manera correcta. El análisis de tiempo como tal, como les mencionaba, nosotros vamos a asignar una cantidad de tiempo por cada una de esas actividades. E incluso, señores, no solamente la cantidad de tiempo, o mejor dicho, el tiempo que te demora hacer esa actividad, sino que el tiempo que te demoras antes de hacer esa actividad. Por ejemplo, en una planta de manufactura, y una empresa textil, de repente para poder utilizar la máquina de corte, tenemos que calibrar esta máquina. Entonces hay un tiempo de calibración antes de manipular directamente la máquina, ¿no? Son dos tiempos distintos. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, en el ejemplo del banco que les mencionaba, ¿no? Antes de atender a otro cliente, de repente cercioramos o verificamos o registramos en la base de datos que estamos atendiendo a cierto cliente, ¿no? O registramos todos los datos o el caso que se atendió previamente. Entonces, hay un tiempo previo a la tarea operativa real, ¿no? Luego tenemos lo que es el análisis de los recursos como tal. En el análisis de recursos ya no solamente vamos a hablar del factor tiempo, vamos a hablar del factor económico. ¿Cuánto me cuesta dicho operario, dicho usuario? También podemos asignar cuánto me cuesta esa actividad, que eso vamos a verlo ya en la siguiente sesión, pero hoy vamos a ver la mayoría de los recursos. Tiempo, usuarios, cuántos usuarios estamos asignando, qué usuarios estamos asignando. Yo les mencioné, por ejemplo, el personal de ventanilla, el personal de plataforma, gerente, subgerente, etcétera. Tenemos en una organización o en un área específica diferentes tipos de usuarios, y esos usuarios los vamos asignando a cada tarea. De repente una tarea específica en el banco lo puede hacer no solamente el personal de ventanilla, sino también el personal de plataforma. Entonces cualquiera de los dos puede ejecutar esa actividad. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿el resultado cambiaría si yo digo que una tarea lo puede realizar, digamos, en el caso del banco? Hay una tarea o una actividad, ¿de acuerdo? Esta tarea o actividad lo puede realizar o el personal de ventanilla o el personal de plataforma. Cualquiera de los dos puede hacerlo. De alguna manera, el resultado va a cambiar si yo pongo en otra simulación que solamente lo va a realizar el de ventanilla. Es decir, repito nuevamente, ahí es para que participen. Si en un caso, en un banco, una actividad la puede hacer el personal de ventanilla o el personal de plataforma, el resultado será igual que si solamente lo hace el personal de ventanilla, o va a cambiar el resultado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Va a alterar el tiempo? ¿El tiempo va a cambiar? ¿El resultado va a cambiar? ¿Va a ser más eficiente, menos eficiente? ¿Ustedes qué opinan? Si dos usuarios distintos pueden hacer una misma actividad, a nivel de productividad o de tiempo, ¿cómo podría afectar? ¿Tendrá un enfoque o un efecto positivo o de repente negativo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Negativo, positivo?
Acá tenemos un punto de vista, el proceso, si es el mismo, no hay cambios en el factor de tiempo. Eso es un punto bien interesante en relación a si no hay cambios dentro del proceso. Sin embargo, si hablamos a nivel de cantidad de usuarios, por ejemplo, si en un proceso de servicios, el cliente, digamos, está esperando que lo atienda, por así decirlo, y lo puede atender o el personal de plataforma o el personal de ventanilla. Pero como el personal de ventanilla está ocupado, lo atiende el personal de plataforma. Entonces ya se tiene cierta atención, ¿no? Acaba esa atención y sigue fluyendo el proceso con otro cliente. De lo contrario, si solamente esa actividad o esa atención la puede hacer el de ventanilla y está ocupado, va a haber cierta demora, es decir, va a haber cierto impacto en el tiempo en dicho flujo. Entonces, en ese sentido, lo que Visagi toma en consideración es que sí va a afectar el tiempo, ¿de acuerdo? Siempre y cuando nosotros coloquemos que esa actividad, correcto, Ronald, excelente, siempre y cuando en esa actividad ustedes están colocando que si no la realiza esta persona porque está ocupada, la puede realizar esta otra persona. Eso también se puede poner en el Visagi, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver. Porque justo en el ejemplo, en el caso de salud, tenemos ahí que o la enfermera o la admisionista puede ejecutar una actividad. Entonces, qué interesante aquí, porque si por algún motivo la admisionista está ocupada, la enfermera puede tomar cargo de esa actividad en particular, o viceversa. Y esto hace que el flujo corra mucho más rápido y se reduzca lo que es el cuello de botella en ese sentido, ¿de acuerdo? El Visagi lo lee de esa manera. El tema de análisis de calendario como tal. Aquí en análisis de calendario va más enfocado a lo que es los diferentes turnos que pueden darse en una empresa. Lo interesante, y por eso les mandé el caso del industria de salud, por supuesto se manejan horarios rotativos, ciertos turnos, perdón, ciertos turnos. En una empresa de manufactura o una empresa operadora logística de comercio exterior también se puede manejar en turnos. Una empresa de seguridad, de igual manera, ¿no? Ciertos horarios rotativos. Entonces, la idea es explorar todos los niveles o todos los campos con un caso de negocio que por su misma naturaleza necesite de todos estos niveles, ¿no? Como es la industria de salud, como es la industria manufacturera o como es la industria de operaciones logísticas portuarias. ¿Hay más industrias? Por supuesto que sí, pero vamos a ver puntualmente esas tres, comenzando con la de salud. El caso de simulación como tal. Ya entrando directamente a lo que les comentaba, se analizará el caso de la atención de pacientes en un hospital con el fin de reducir el tiempo entre la recepción de la solicitud y el inicio de la asistencia al paciente, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es que entre menos tiempo, pues más probabilidades de asistir a una persona, ¿correcto? Entonces la simulación Visagi nos va a ayudar a tomar decisiones apropiadas. Y qué mejor ejemplo, con un ejemplo de tan alto riesgo que involucra, por supuesto, las vidas humanas, para que podamos darle ese contexto o ese entendimiento, ¿de acuerdo? Bien. A la par que yo les estoy proyectando, por favor, abran lo que es el archivo de Visagi, ¿de acuerdo? Ustedes ya lo tienen desde la sesión anterior, pero hoy también entiendo que está ya sea en el grupo de WhatsApp o en el Drive, ¿sí? Vayan abriendo ese archivo mientras yo les voy explicando detalle a detalle en la presentación y también en el archivo ya casi al final para ver los diferentes niveles. Primero vamos a ver el nivel de validación del proceso, que está bien construido nuestro modelamiento, ¿no? Recuerden, ahorita estamos en simulación. Previo a ello, hemos tenido que haber modelado toda esta integración o todo este flujograma, ¿sí? Aquí, ¿qué podemos identificar? Tenemos diferentes recursos o usuarios que están dentro del flujograma. La ambulancia básica, el vehículo de atención rápida, la misma recepción, perdón, la recepcionista del hospital o admisionista, el equipo de ambulancia, la enfermera y, por supuesto, el agente de call center, ¿sí? Aquí lo que vemos es que inicia con recibir el reporte de emergencia, clasificamos el triaje, según su tipo de triaje, se establece un protocolo, ya sea verde, amarillo o rojo. En el caso de que sea verde, se asigna una ambulancia básica al paciente. Si es protocolo amarillo, se asigna un vehículo de atención rápida. Y si es rojo, se asigna un equipo de ambulancia completo para que recoja al paciente
y pueda entrar al hospital o clínica, en este caso al hospital. A la par que cuando se cumple el protocolo rojo, no solamente se recoge a pacientes, sino se gestiona la entrada de dicho paciente. Entonces, el nivel 1 es la validación del proceso. Hemos construido bien nuestro modelo de Visagi. En el primer nivel de simulación, aseguramos que el proceso cumpla correctamente todos los pasos, toda la secuencia, y que las compuertas estén bien sincronizadas, como por ejemplo lo que explicamos la sesión anterior, ¿no? Que cada compuerta debe estar abierta y cerrada en un mismo flujo, que los mensajes estén bien sincronizados, probabilidades definidas, bueno, eso todavía no lo estamos viendo, lo vamos a ver en breve, pero que el modelo cumpla con sus estándares. Entonces, ¿qué hacemos? Como pueden ver, vamos a la sección superior izquierda, dos comandos debajo de recursos, le damos clic a validar todo. Y lo que nos debe arrojar es que el modelo fue validado sin errores. A ver, vamos a ver. Vamos a proyectar todo. Un segundo, por favor. A ver, vamos a proyectarlo otra vez. Damos clic aquí. El diagrama fue validado sin errores, advertencias o sugerencias. Entonces, esto lo que nos indica es que efectivamente cumple con todos los requisitos dentro de su modelamiento. A ver, un segundo. Bien, ahora vamos a definir ciertos datos. Para ello ya vamos entrando a lo que es la simulación como tal. En este sentido, vamos a hacer clic aquí, señores. Vamos a vista de simulación, ¿de acuerdo? A ver, les repito. Estamos aquí, vamos a vista de simulación, ¿sí? Ahí ya nos apareció vista de simulación. Ahora, una vez en vista de simulación, vamos a validar el proceso, ¿de acuerdo? Vamos a la parte de validación de proceso. ¿Mm? Ya, validación de proceso como tal. A ver, le damos clic a ejecutar, pero anterior a ello, vamos a asignarle lo que es un dato. ¿Qué nos dice? Definimos el número de instancias, ¿no? De cuántos, en este caso, clientes vamos a tener. Vamos a colocar al menos 1000 pacientes, ¿no? 1000 pacientes vamos a colocarlos. Vamos a poner acá. Hacemos clic a la tuerca. Ahí creo que se ve. Voy a agrandar un poco más. Ahí está. Estamos aquí, ¿no? ¿Cómo llegamos acá? Hacemos clic en vista de simulación. Hacemos clic al evento de inicio. Y le hacemos clic a la tuerca para colocarle 1000 pacientes, ¿de acuerdo? A ver, vamos avanzando hasta ahí. De nuevo, vista de simulación, validación del proceso. Le hacemos clic al evento de inicio y ahí le colocan la cantidad de pacientes que ustedes quieran analizar. En este caso son 1000 pacientes. Ingeniero, pero yo estoy haciendo de una empresa de yogurts. Ahí le colocas la cantidad de productos finales que tú deseas que salgan de tu proceso productivo. Pueden ser 20.000, 30.000, etcétera, ¿no? En este caso estoy colocando 1000 pacientes. Una vez hecho esto, podemos darle a ejecutar y luego iniciar. Una vez ejecutado e iniciado, lo que podemos hacer es darle una vista mucho más rápida. Aquí en donde dice mostrar, le cambiamos de normal, le cambiamos a rápido, ¿no? Y ahí vemos cómo van partiendo los diferentes clientes o pacientes en este caso, por las diferentes actividades o tareas del flujograma, ¿sí? Acá vemos que va ya en 300. Entonces, como pueden ver, parte del evento de inicio, es decir, que parte desde que se recibe el reporte de emergencia, se clasifica en el triaje, y así sucesivamente se va clasificando. Ahora, para muchos de ustedes, de repente, todo se va a un solo flujo, un solo canal, ¿no? Vamos a ver por qué.
En realidad la respuesta es bastante sencilla. Esto se da porque son tres alternativas distintas y hay que darles una probabilidad de que ocurra cada una de las tres alternativas. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo ahorita. Ya. Ahorita no quiero ver los resultados. Vamos aquí, estamos aquí, vamos acá, y aquí seleccionamos la compuerta exclusiva. Recuerden, primero, 1000 pacientes, ¿no? En este caso 1000, y luego vamos acá a la compuerta y colocamos nuestros porcentajes de probabilidad. En este caso le he puesto casi un 33% a todo, ¿no? Que hay la probabilidad del 33%, 33%, 33% de que ocurra que haya un protocolo rojo, que haya un protocolo amarillo, que haya un protocolo verde. Ustedes pueden colocar también probabilidades, por ejemplo, el ejemplo de banca, ¿no? ¿Cuánto es la probabilidad de que vayan a ventanilla o de que vayan a plataforma? En el caso de, en el caso de una empresa de manufactura, podríamos colocar que una vez que se obtenga el producto intermedio de una máquina, ¿cuánta probabilidad hay de que ese producto se haga defectuoso? O, en el caso contrario, que siga su flujo regular. ¿Se entiende la idea? Entonces, para ellos son compuertas exclusivas, le dan clic a la tuerca y van asignándole el porcentaje de probabilidad, ¿sí? Es así como me puede aparecer lo que ya vimos hace un ratito, que me aparece que me aparece el flujo, ¿de acuerdo? Para cada uno de las tres filas, o de las tres actividades o eventualidades, ¿sí? Entonces, ya validamos lo que es el proceso, ya hemos colocado los porcentajes de probabilidad. Miren, acá tenemos otros porcentajes, verde 20, amarillo 30, rojo 50. Vamos a ponerles de esta manera. Verde 20, verde 20, amarillo 30 y rojo 50. Ya está, ahí va. Ujú. Bien, entonces, hecho esto, pues a ver, un segundo. Procedemos a analizar cada uno de sus puntos. A ver, ejecutar nuevamente, estamos en validación de proceso, iniciar, vamos a hacerlo un poco más rápido, aquí en mostrar, rápido, y vamos a esperar a que cargue nuestro flujograma o simulación, ¿de acuerdo? Recuerden cambiarle lo que son los porcentajes de probabilidad. Era rojo 50%, no me equivoco, verde 30% y amarillo 20%, o viceversa. Ujú. Bien, entonces, vemos que ahora los resultados van a ser distintos. Antes, por ejemplo, iba la mayor cantidad de pacientes o un buen número de pacientes a cada uno de esos flujogramas o a uno de los tres. Ahora es de manera mucho más equitativa, ¿no? Entonces vemos que vaya corriendo nuestra simulación, ¿sí? Recuerden, para los que recién están ingresando, entremos a el Visagi, luego le damos clic a lo que es vista de simulación, cambiamos lo que es la compuerta en paralelo y la cambiamos en el sentido de que le asignamos lo que es 50% de probabilidad de un protocolo rojo, 30% de probabilidad de un protocolo amarillo y 20% de probabilidad de un protocolo verde. Y aquí lo que tenemos es la cantidad de pacientes que obtenemos al final y cuántos pacientes se tienen dentro de cada uno de las diferentes tareas asignadas. Ahora, luego son a criterio, porcentajes a criterio. A ver, un segundo, tenemos ahí una consulta interesante. Entonces, estos porcentajes son a criterio de que realiza el modelamiento. No necesariamente, Karen. Ahorita lo estamos haciendo, digamos, a criterio, sí,
pero te lo comento desde el punto de vista práctico, no tanto teórico como lo que estamos trabajando ahorita. Tú lo puedes hacer en base a una demanda, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de trabajo en el área de capacity y productividad dentro de una clínica, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que haría para este modelamiento, volverlo real, sería analizar la cantidad de pacientes que he tenido, ¿de acuerdo? Y ver qué protocolo se ha asignado para cada uno de ellos. De repente, de los 1000 pacientes que tuve en febrero, 500, pues efectivamente se aplicó lo que es un protocolo rojo, 300 un protocolo amarillo y 200 un protocolo verde, ¿no? Entonces, como bien dice su compañero Ronald, ¿no? En base a ese histórico, yo puedo establecer estos porcentajes, ¿no? Y así yo puedo justificar justamente que yo coloque esos porcentajes dentro de mi simulación de Visage. Esa es una alternativa que también se podría aplicar, ¿no? Otra alternativa sería en base de repente ya a pronósticos o otro modelo estadístico, ¿no? Que podrías utilizar. Pero uno de los más prácticos es el histórico, ¿no? En base al histórico, poder ir asignándolo para que puedas hacer una simulación mucho más rápida en base a data real, ¿sí? No sé, Karen, si ahí quedó un poco más clara tu duda. Perfecto. Entonces, esa es una alternativa, ¿no? Y con eso ya justifico. Y no solamente eso, Karen, gracias por la pregunta también. Puedes establecer un presupuesto de igual manera, ¿no? Si ya tienes, hablando netamente de este rubro en particular, si ya sabes que hay una cierta cantidad de demanda para este tipo de protocolos, cuando yo quiera asignar o hacer una bolsa o un presupuesto de horas extra para enfermeras o para técnicos o para doctores, ya tengo una idea más clara de cuánto podría hacer esa bolsa, porque ya tengo un histórico de esas horas por los servicios que ya hice, ¿sí? Esa también es otra, digamos, otro detalle o otro resultado que también podrías analizar, ¿no? Bien, entonces seguimos. Luego vamos al factor tiempo. Particularmente el análisis de tiempo es un proceso que me gusta mucho. Parte siempre del estudio de tiempo, por supuesto, hallar lo que es el tiempo estándar, ¿no? Pero aquí dentro del Visagi es bastante interesante, porque el Visagi lo que te ayuda, te permite, es poder tener tres tipos de tiempos: el tiempo promedio, el tiempo mínimo y el tiempo máximo por cada una de las actividades y por todo el proceso. Entonces, ese dato en particular es bastante bueno, porque con ese dato tú puedes poder no solamente calcular cuánto te podría costar el proceso de producción o de servicio, sino también qué tan productivo eres con los recursos que tienes, ¿no? Entonces, logrando de esta manera incluir este dato dentro de tu análisis como emprendedor, como gerente, como cabeza de área, etcétera, pues te va a ayudar a tener una visibilidad mucho más analítica, ¿no? A ver, vemos los diferentes intervalos o distribuciones que pueden haber. Vamos a ver algunos casos casi al final de la sesión. Y esto es más que nada para poder ver la desviación que podría detectarse dentro de este proceso de análisis. Lo vamos a ver a continuación. No se preocupen, no los quiero abrumar todavía con tanta info. Esto lo vamos a ver ya casi al final cuando ya veamos todo el flujo. Entonces, aquí lo que vamos a ver, como les mencionaba, es el tiempo mínimo, el tiempo máximo, el tiempo medio y, por supuesto, el tiempo total por proceso y actividad. En este caso en particular, vamos a ver que cada una de las actividades tiene su propia cantidad de tiempos de procesamiento o tiempos de ejecución, ¿sí? Vamos a ir verificando, por ejemplo, a recibir reporte de emergencia dura 4 minutos, clasificar el triaje dura 5 minutos, ¿no? Vámonos ahora a lo que es análisis de tiempo, ¿de acuerdo? Vámonos a análisis de tiempo. Una vez en análisis de tiempo, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer clic a la tarea y le vamos a dar clic al reloj que está en el lado superior derecho, ¿sí? Aquí vamos a asignar la unidad de medida y el tiempo que ustedes consideren es lo que se demoran en poder ejecutar esa actividad. En este caso, pues son minutos, ¿no? Días, horas, minutos, segundos, cualquiera de ellos.
Por ejemplo, hace poco se hizo un análisis en relación al tiempo de atención dentro del banco de sangre, y aquí, por ejemplo, en el tema de la extracción, ¿no? Son segundos, realmente, no son tanto minutos los que se emplean en algunos protocolos médicos. Entonces ahí colocamos o llenamos la casilla de segundos. Si estamos hablando de repente de procesos productivos, demora más tiempo, a veces de repente no minutos, sino también horas, o si hablamos de procesos de servicio en comercio exterior, estaríamos hablando de repente de días, ¿no? Eh, y ahí vamos asignando esa unidad de tiempo. No hay semanas, no hay mes, pero todo lo puedes pasar a la unidad de tiempo, en este caso de días, ¿de acuerdo? Entonces, vamos verificando, por favor, que todos los tiempos que estén aquí sean los mismos que están dentro de la PPT, dentro de la presentación, ¿sí? Les voy a dar un minuto para que puedan revisarlo, de paso que se van familiarizando. Recuerden, hagan clic derecho en la tarea y verifiquen lo que es la actividad, ¿de acuerdo? A ver, vamos empezando con eso, les doy un par de minutos para que lo verifiquen, lo vayan revisando. Ujú. A ver, vamos revisándolo. Vamos revisándolo. Perfecto. Ujú. A ver, un minuto más para que lo verifiquen. 6:38, 6:39 arrancamos. Vamos verificando que tengan todos sus tiempos, ¿de acuerdo? Uy. Bien, ya que hemos verificado, ahora lo que vamos a hacer es darle clic a la opción de ejecutar, ¿no? Y acá vamos a ejecutar. Acá tenemos un intervalo de llegada. Miren, qué interesante. Tenemos un intervalo de llegada de cada uno de los pacientes. ¿Cómo podemos ver esto? Aquí, en la misma tuerca. Ya no estamos asumiendo que los 1.000 pacientes llegan de golpe. Cada uno, mediante que se aplica cierto protocolo de entrada, ¿correcto? Protocolo de entrada, igual en la sección de admisión, etcétera, o en este caso, como tal, en la misma toma de datos o en el tiempo de espera al teléfono, en este caso, el tiempo de espera al teléfono, son de aproximadamente 5 minutos en promedio, que claro, puede ser mucho, como también puede ser dentro del estándar. En este caso se le ha colocado 5 minutos y le colocamos aquí, ¿no? 5 minutos. Finalmente, ahora sí, le damos clic a ejecutar. Vamos a la sección a comando ejecutar y le damos clic a iniciar. Y no contento con ello, vamos a verlo de una manera más rápida, ¿de acuerdo? Le damos clic a mostrar, así como hicimos en el nivel 1, y que vaya fluyendo lo que es la cantidad de pacientes en cada una de sus actividades en el flujograma, ¿sí? Recuerden, es ejecutar y luego iniciar. Y si quieren que se vea más rápido, háganle clic a mostrar de una manera mucho más rápida, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo no solamente los pacientes se van movilizando por cada una de las actividades según sea el caso, sino también vamos considerando lo que es el tiempo de demora promedio en cada una de las actividades, ¿sí?
Ahorita vamos a ver cuando ya entremos a los resultados, los, los parámetros y los diferentes tipos de tiempo que podemos encontrar y ubicar, ¿sí? Por ahora vamos entrando a lo que es ejecutar como tal la acción. Ujú. Vamos a esperar a que termine. Ujú. Y ya está, señores. Ahora le damos clic a ¿Desea ver los resultados? Sí. Y miren, aquí tenemos, por ejemplo, que nos dice que, ok, son 1000 instancias completadas, dígase la instancia, la cantidad de productos o en este caso clientes que ustedes han llegado a satisfacer, a completar. El tiempo mínimo es de 16 minutos, el tiempo máximo es de 33 minutos por cada uno de ellos, ¿no? Y el tiempo promedio es de 25 minutos. El tiempo total para satisfacer a los 1000 pacientes es de 21 días, con 5 horas y 16 minutos, contemplando los tiempos que nosotros hemos registrado. ¿De acuerdo? Es decir, en menos de un mes podemos asistir a 1000 pacientes bajo el proceso y los tiempos que tenemos hoy por hoy. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos arroja el resultado como tal. Aquí en este caso en particular estamos hablando de la cantidad de minutos, pero por tarea, ¿no? Como podemos ver, básicamente entran dentro de un mismo rango, ¿sí? Y eso también tiene mucho que ver con las probabilidades que hay de que se escoja una opción u otra, ¿de acuerdo? Le hemos puesto casi 33% a cada uno, o 50, 20 y 30, ¿no? Pero más allá de ello, pues los tiempos corresponden a que se tengan como estándar esas medidas. Pero este tiempo de aquí en particular es el que nos va a servir para tomar decisiones también en base a los recursos, ¿sí? Bien. Podemos exportarlo al Excel o podemos imprimir esta información. A ver, cerramos. Acá. A ver. Ahora vamos analizando, señores, lo que son los recursos, ¿de acuerdo? El tercer nivel. El tema de los recursos es un punto muy, muy importante y bastante sensible. Aquí ya vemos cantidad de colaboradores, ya vemos el costo como tal, ya vemos quiénes son los colaboradores que vamos a ir asignando. Para ello entramos ya a análisis de recursos, como se puede ver en pantalla, ya la sección número 3, ¿de acuerdo? Vamos a la sección número 3. ¿Mm? Vamos a asignar costos y vamos a asignar también ciertas demoras. Igual, los resultados van a ser similares, tiempo mínimo, tiempo máximo, etcétera. En este caso en particular, yo ya les estoy dando ciertos costos, ¿no? Ciertos costos como por ejemplo de los costos fijos y esto involucra la depreciación, ¿no? Aquí ya vamos a entrar un poquito a contabilidad de costos como tal, pero para comentarles que como acá se puede también costear, eh, lo ideal sería que coloquen o asignen costos de objetos, ¿no? O en general de costos indirectos que nosotros, perdón, de costos fijos que nosotros podemos tener dentro de nuestro flujograma o proceso productivo o de servicios. En este caso se está colocando la depreciación, ¿no? Ahora, también tenemos el costo de hora hombre, ¿no? El costo de las personas. ¿Cómo nosotros podemos calcular el costo de hora hombre? Ustedes tienen la remuneración, ¿sí? En este caso, bueno, 2.750 y lo divides entre la cantidad de horas que tengas en el mes donde percibes esa remuneración. En este caso sería, en un mes yo trabajo 30 días. Claro que en otros casos son 24 días, 23 días porque no se cuentan fines de semana, pero estamos hablando de un hospital. En este caso sí se va a contemplar hasta esa cantidad de días, 30. Y las horas operativas, digamos, son 8 turnos de 8 horas. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 30 por 8, 240. Y dividimos la remuneración entre la cantidad de horas al mes, 9.350, entre
240, ¿no? Y nos va a salir el costo de hora OM. Ya la vamos a necesitar más adelante. Aquí, bueno, acá ya está sintetizada, pues el costo unitario por cada uno de los usuarios. Vamos asignando los costos fijos, los costos por hora. ¿Y en dónde se asigna esto? Entramos aquí y entramos a recursos. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Y cómo se crea esta sección de aquí? ¿Se hace en automático cuando yo hago el modelado? No. Para crear estos recursos, imaginemos que hay un admisionista. Vamos aquí, presten mucha atención, señores. Vamos aquí a recursos y miren, ¿ven el símbolo de sumaca, el símbolo de más? Hacemos clic acá y vamos creando. ¿Es es un usuario, un rol, o es una entidad, o es una empresa? No, en este caso es un rol, estamos hablando de una persona, admisionista, de un puesto, perdón. Y pueden detallar acá, ¿no? Persona encargada de la admisión de los pacientes a la sección de emergencia del hospital, ¿no? Nos pide aceptar y miren, ya está. Entonces, le podemos aceptar y miren, ahora lo encontramos aquí. ¿Lo ven? Vamos a recursos, que está aquí, recursos, símbolo de más, y vamos creando el nuevo usuario. En este caso no aplica, así que lo voy a borrar. ¿Cómo lo borro? Le hago clic y le doy clic a eliminar recurso y aceptar. ¿De acuerdo? Y vuelve a su estado normal. ¿Sí? Eso vamos trabajando, ¿de acuerdo? En cuanto al tema de los recursos. Ahora, en el tema del tiempo, aquí lo que podemos hacer es considerar también tiempos de espera en la misma actividad, ¿no? Lo que habíamos visto hace unos minutos. Aquí, por ejemplo, bueno, acá no se está considerando ningún tiempo de espera, está dando por hecho el hecho de tener un tiempo de ejecución, pero ustedes pueden considerar tiempo de espera en cada una de las actividades. Posiblemente en algunas actividades de manufactura, como les mencionaba, hay un tiempo de calibración antes de que comience a desarrollar o a operar la maquinaria. Entonces, en ese sentido, pues se requiere ese tiempo. O de repente para las mismas actividades manuales en un proceso logístico retail, ¿no? Se requiere cierta verificación o se requiere cierto tiempo de espera a que se termine de registrar en el sistema. El sistema demora en cargar de repente u otro, cualquier eventualidad o casuística que pueda existir, ¿no? Bien, nosotros, una vez que le hemos dado recursos, asignamos los costos. ¿Cómo asignamos los costos? Esto no les mencioné. Le damos clic aquí, a costos, y vamos asignándole los costos fijos y los costos por hora. En este caso se le ha asignado los costos también de la depreciación y el costo de la obra, ¿sí? Ahora, cantidad necesaria de recursos por actividad. Y aquí nos dicen, ¿no? Para recibir el reporte de emergencia necesito a un agente de call center. Para clasificar el triaje necesito una enfermera. Para gestionar la entrada del paciente necesito una enfermera. Para recoger al paciente necesito una ambulancia equipada. Para desplazarme a la ubicación del paciente en el vehículo de atención rápida, necesito uno. Para desplazar a la ubicación del paciente en ambulancia básica, necesito una ambulancia básica. Y para autorizar el ingreso a una recepcionista o admisionista. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es comenzar a asignar. Yo tengo estos elementos en la actividad, ¿no? Yo quiero ponerle, ¿cuántas personas serán? Un agente de call center en recibir reporte de emergencia. ¿Qué hago? Le hago clic a la tarea, le hago clic a la asignación de recursos, a todos los parámetros, y veo recursos, y le hago clic a agente de call center. Y le pongo 1.
Ok. Entonces, al momento de cargar la simulación, me va a aparecer que el agente de call center, ese usuario en particular, va a gestionar esa actividad. ¿Qué más tenemos? La enfermera. ¿Quién se encarga de ejecutar la clasificación de triaje? La enfermera. Ok. Ponemos acá y asignamos a la enfermera, ¿no? Aceptar. Gestionar la entrada del paciente. ¿Quién se encarga de esta actividad? La enfermera también. Recursos. Allí asignamos a la enfermera. Ingeniero, pero ¿qué pasa si no solamente lo puede hacer la enfermera, de repente también lo puede hacer la recepcionista? Entonces, ponemos aquí la sección de enfermera o recepcionista. Y le ponemos OK. Eso en el caso de que así sea el proceso. ¿De acuerdo? De nuevo, parámetros, recursos, y si son dos personas que pueden hacerlo, es la enfermera o la recepcionista. Ingeniero, pero ¿qué pasa si la gestión de entrada lo hace la enfermera y la recepcionista? Cosa que son muy distintos. Que lo hagan dos personas a que lo haga uno y otro. Yo les pregunto, ¿afectará en los resultados si yo le pongo, si uno es enfermera y recepcionista y si en otra situación es enfermera o recepcionista? ¿Afectará en los resultados? ¿Ustedes qué opinan? ¿Afectará en los resultados si dos usuarios o eh, dos usuarios distintos hacen una función? ¿Será igual que decir que dos usuarios pueden hacer cada uno la misma función? A ver, de repente alguien... Ah, correcto, José, sí afecta a los resultados, porque no es lo mismo decir que se necesita una enfermera y una recepcionista para poder hacer una tarea. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con... ¿Por qué afectaría los resultados? José, Absalón, ¿en qué afectaría los resultados, por ejemplo? ¿Alguna idea para que sus compañeros puedan verlo? Y ahorita les digo, exacto, exacto. Absalón ha dicho un tema muy importante, porque al momento de que una enfermera y una recepcionista ejecutan una misma actividad, significa que tanto la enfermera o la recepcionista, pues al final no van a atender a un paciente por estar ejecutando esa actividad, lo que genera que vaya a haber un tiempo de espera, ya sea para cualquiera de los dos puestos, para recién asistir al otro paciente. ¿Se entiende? Como los dos están haciendo una tarea, pues queda un poco en el aire la tarea principal de la recepcionista o de la enfermera como tal. ¿De acuerdo? Porque como bien dice su compañero, no pueden estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. O es uno o es otro. ¿De acuerdo? Entonces, esto afecta, por supuesto, no solamente al tiempo de asistencia, señores, también al tiempo de ocupabilidad o de utilización de ese personal. Su enfermera o su recepcionista va a incrementar su porcentaje de utilización. En otras palabras, va a estar más ocupada porque no solamente tiene que ver sus funciones directamente, las que solamente las puede hacer ella, sino también las funciones que puede compartir con la... Exacto, Karen, sino también las funciones que puede compartir con otro usuario, que en este caso es la recepcionista. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante, porque todos ustedes que están trabajando en una empresa o tienen un negocio, pues lo que buscan, como bien dice su compañera, es agilizar no solamente los procesos, sino también los tiempos y que sus recursos tengan disponibilidad para que ustedes puedan incrementar la demanda, ¿no? Ya sea de productos o de servicios. Entonces, si en la práctica ustedes ven que dos usuarios pueden hacer la misma tarea, pues esta idea contémplenla dentro de su simulación, porque así va a ser mucho más real, ¿de acuerdo? Así van a poder decir, ok, pero recordemos que si Luis está ocupado, José puede hacerlo. Eso va a afectar el tiempo disponible de José, porque como Luis está ocupado, José va a asistirlo.
el cliente en este caso no va a tener que esperar hasta que José se libere, no, Luis ya lo va a hacer, pero Luis va a dejar de hacer algo para asistir a José, ¿se entiende? Entonces, es un punto importante porque al final va a afectar sus tiempos de servicio o sus tiempos de producción, ¿de acuerdo? Bien. Una vez ejecutado ello, ya vimos cómo se pueden crear nuevos recursos. Ya tenemos un comentario. Ah, perfecto. Ahí, por ejemplo, nos comenta su compañero que en algunos lugares la persona que es vigilante también recibe recetas u otras funciones, ¿correcto? O en los mismos bancos, el personal de seguridad también puede asistir con ciertas indicaciones y no solamente el mismo personal admisionista del banco, ¿no? Eso también todos lo hemos visto al momento de entrar a los bancos. Entonces, ¿esto qué hace? Que el tiempo de hacer las actividades propias del vigilante, de alguna manera, se van a ver interrumpidas por estar haciendo otra actividad, ¿de acuerdo? Lo mismo va a suceder en cualquier negocio de industria. Ahora, les comento también otra cosa. Eso es en el caso de que coloquemos o es uno o es el otro, ¿no? Pero ¿qué pasa si el impacto es que lo realizan dos tareas, sí o sí, las dos personas? Entonces, esto va a impactar en el tiempo o en la utilización de sus recursos de ambas personas, ¿no? Apenas llegue un paciente, pues las dos personas van a asistirlo. Y esto hace que no se cumplan ni las actividades de esta persona ni las actividades de otra persona porque van a tener que esperar a terminar con ese paciente. ¿Se entiende? Bien. Entonces, es un punto bastante a considerar, ¿sí? Ya. Seguimos entonces. A ver, los recursos ya los asignamos. Y finalmente le vamos a dar clic a ejecutar e iniciar. ¿De acuerdo? Vamos a darle una simulación mucho más rápida. ¿De acuerdo? Ujú. Y ven el lado derecho superior. Ahí lo que podemos ver es justamente cómo va fluyendo el tema de los recursos, ¿no? Cómo se van utilizando los recursos. En este caso, recordemos que la enfermera ejecuta dos actividades: clasificar el triaje y gestionar la entrada del paciente. Entonces, al hacer más actividades, lo que va a ocurrir es que va a estar con menos tiempo disponible para ejecutar sus propias actividades, ¿no? Si es que de por sí no son estas. Entre más actividades ejecuta un usuario, el tiempo de utilización es mayor y el tiempo de disponibilidad es mucho menor. Uh-huh. Por poner otro ejemplo, mientras va cargando, por ejemplo, yo ahorita me encargo de la rol de docente. Sin embargo, de aquí cuando culmine la sesión, también me dan un rol de repente de gestión comercial y de ventas, ¿no? Entonces, yo voy ejecutando esta actividad comercial o de marketing, ¿no? Pero lo que va a pasar es que va a haber un costo, y el costo es que no voy a poder de repente dictar otra clase en esa misma hora, porque ya estoy haciendo otra función u otra actividad. Es decir, que tengo menos tiempo disponible para esta otra actividad en particular que es el dictado, ¿no? Lo mismo vamos a ver en esta simulación. Ahora, aquí lo interesante, por ejemplo, es que vemos el, el tiempo de uso, ¿no? El tiempo de uso de los recursos. En el tema de los costos, no se preocupen que esto lo vamos a ver a detalle ya la sesión número 5, los costos por actividad, que les voy a enseñar cómo costear por actividad, y el costo fijo, costo total, vamos a entrar a más detalle para la empresa de manufactura que les comenté. Aquí lo que vemos es qué tan ocupado está este usuario. En este caso, como ya habíamos hablado, como la enfermera es la que realiza más actividades, en este caso dos, a diferencia de una sola actividad que realizan los otros usuarios, pues está más ocupada, ¿no? Esto a nivel de utilización de recursos. Uso o utilización viene a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, es cuánto tiempo se está empleando el recurso. En este caso son su personal, sus usuarios. Y bueno, en el tema de proceso de atención, vemos que
pueden haber ciertas variaciones, ¿no? Ya no son 22 minutos de tiempo promedio, sino son 25 minutos. El tiempo máximo es 65 y el tiempo mínimo sigue siendo 16. Y de igual manera podemos ver los diferentes tiempos por actividad. Y miren, ajá, ya cambió la cosa. ¿Se acuerdan que antes eran los mismos tiempos, mínimo, máximo y promedio para todas las actividades? Ahora, como son diferentes usuarios, diferente cantidad de usuarios y diferentes tiempos, pues miren, va cambiando también el tiempo promedio, el tiempo máximo, ¿no? En este caso en particular aquí y acá. Bien, ahora, dicho esto, ya hemos visto esta parte. Ya, esto ya lo estamos viendo. Ahora, vamos a entrar a lo que es el análisis de calendario. ¿Cuántos de ustedes que están ya en un negocio propio o que están trabajando en un área, nos damos cuenta que los turnos son muy distintos y los escenarios son también muy distintos? ¿De acuerdo? En ese sentido, pues, no va a ser lo mismo los turnos o las horas que se empleen para el turno de noche que el turno de mañana o el turno de tarde, ¿no? Entonces, esto también lo podemos contemplar en el BISAI para que sea, perdón, para que sea un análisis mucho más extenso y mucho más sincero. Vamos a análisis de calendario, por favor. Y aquí entramos acá, a calendario, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, perdón, yo le he creado diferentes turnos. Turno mañana, turno tarde, turno noche, ¿de acuerdo? ¿Cómo se le crean los turnos? De esta manera. Vamos a hacerle clic a agregar y aquí vamos editando. Nombre, turno diurno, turno nocturno, etcétera, ¿no? Hora de inicio y le ponen la hora que ustedes consideren empieza, vale la redundancia, ese periodo de jornada. La duración, de igual manera, también la pueden colocar. Ay, perdón. Se la pueden asignar. El patrón de recurrencia, en este caso yo le he colocado diaria, ¿sí? Ahora, la idea es, igual pueden ponerle fecha de inicio, fecha de fin, etc. Después de cuánto tiempo va a terminar. En este caso en particular, lo que yo he hecho es colocarle igual sus diferentes turnos, comenzando a las 6 de la mañana, un turno que comienza a las 2 de la tarde y otro turno que comienza a las 10 de la noche, ¿de acuerdo? Le he puesto jornadas igual turnos de 8 horas a los diferentes elementos, ¿sí? A ver, vamos a ver acá. Entonces, aquí igual definimos este tipo de indicaciones o parámetros, porque al final el calendario es un parámetro de tiempo, para poder tener un análisis mucho más real, ¿no? Bien, ahora, ¿qué otro punto sigue? Los recursos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de turnos, no necesariamente siempre vamos a tener la misma cantidad de personal o de usuarios en los turnos. De repente en el turno nocturno ya no tenemos 2 enfermeras, tenemos solo una, o al revés, ¿no? En el banco, en el turno mañana tenemos 5 personas que atienden en ventanilla, en el turno tarde tenemos 4 o 3, o viceversa. Entonces, al darse este tipo de situaciones, lo que nosotros vamos a hacer es asignarle las diferentes cantidades de recursos por turno, ¿de acuerdo? Para que sea un análisis mucho mejor. Dame un segundo. Bien. A ver, a ver, a ver. A ver, un segundo, por favor. Bien. Entonces, en ese sentido, lo que estamos colocando primero es la cantidad de usuarios por defecto, en el caso turno mañana, en el caso turno tarde y el caso turno noche, ¿no? En el caso de cantidades por defecto, les estoy colocando 2 agentes de call center
tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Y en el turno noche le estoy colocando que solamente una persona está atendiendo el call center. En enfermeras estoy utilizando que hay 3 enfermeras para todos los turnos. En ambulancia equipada estoy colocando 4 disponibles. Ambulancia básica 2, pero en el turno tarde solamente una. El vehículo de atención rápida estoy colocando 2 vehículos de atención rápida, a excepción del turno noche, donde solamente estoy asignando uno. Y a recepcionista, 2 en turno mañana, uno en turno tarde y una en turno noche. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera vamos asignando lo que es la cantidad de usuarios o de personas que van a trabajar sus actividades. ¿De acuerdo? Nuevamente les repito, para poder hacerlo, entramos a calendario, vamos creando lo que son los diferentes turnos o jornadas que pueden haber con sus respectivas duraciones y vamos asignando los recursos, la cantidad de recursos por tipo de turno. Hecho esto, ya podemos ejecutar lo que es propiamente el análisis, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Ejecutar, iniciar. Vamos a darle un vistazo mucho más rápido. Ahí como podemos ver, se demora un poquito más, pero quiero que vean la barra y la gráfica del lado superior derecho. Como podemos ver, ahí vamos viendo el comportamiento de cuánto utilizas cada uno de esos recursos. Para quienes tengan igual su propio negocio, su proceso de servicio, su manufactura, esto les va a ayudar bastante para poder saber cuántas personas o cuántos usuarios deberían asignar por actividad y en los diferentes turnos. Y con eso tienen un análisis mucho más completo, ¿no? Porque lo van viendo no solamente en base a costos o a tiempos, sino también a horas de utilización, ¿no? Por jornada o turno. Entonces, aquí sí se va a demorar un poquito más porque está analizando más variables. En este caso lo está analizando también por jornada o turno, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo va cargando el sistema y nos va arrojando cierta información relevante para al final tomar decisiones. Y ahorita vamos a saber por qué tener esta data también. Ya vamos poco a poco. Ahí, por favor, si me confirman si le han podido dar clic a ejecutar, a simular. Uh-huh. A ver, a ver, a ver. Bien, perfecto. Entonces, ya vemos los resultados. Y en este caso en particular vamos a lo que es el proceso del paciente. Aquí lo vamos a encontrar en porcentaje, ¿no? Igual en porcentaje de utilización en escala del 1 al 10, ¿no? Aquí tenemos el proceso de atención al paciente y lo que vemos igual son los diferentes tiempos, como ya hemos visto, pero también vamos a tener los tiempos de espera de cada recurso, ¿no? Acá está el tiempo total, digamos, de espera de recursos a nivel mensual y aquí el tiempo total que te demoras igual en asistir a los 1.000 pacientes, ¿no? Igual los tiempos no han cambiado mucho. Acá tenemos las actividades o las tareas. Recoger al paciente, por ejemplo, aquí ha cambiado. El tiempo mínimo es de 20 y el tiempo máximo es de 21, ¿sí? El tiempo mínimo esperando el recurso es más o menos 1 minuto. Aquí para lo que es un recurso de, creo que es la ambulancia, no, el vehículo de atención rápida es de 8 minutos como tiempo máximo de espera, ¿no? Entonces, podemos entrar y reconocer diferentes tipos de información o KPIs, ¿sí? Ahora, esto es por un lado, esto es solamente completando los 4 niveles de análisis, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre si yo lo que quiero es poder compararlo con otra situación? Ok, yo lo que estoy haciendo ahorita es un diagnóstico, porque al fin y al cabo lo que estoy haciendo es ver cuánto, cuánto me demoro, cuánto me demoro con los recursos que yo ya tengo. Estoy jugando un poco con los recursos, pero en general simplemente estoy viendo estoy viendo en teoría lo que pasa el día a día, ¿no? Pero si quiero ver cómo mejorar este proceso y si quiero compararlo con lo que actualmente tengo, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo lo podría ejecutar?
lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a trabajar con una palabra bien bonita que se llaman escenarios, con diferentes escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos 4 enfermeras? ¿Qué pasaría si tenemos 5 ambulancias? ¿Qué pasaría si nos demoramos menos en este proceso o en esta actividad? Entonces tenemos una situación distinta con los mismos recursos, posiblemente, ¿no? Dígase en este caso a recursos a los puestos de trabajo, pero con cantidades distintas al primer escenario. Ahora, ustedes me dirán, pucha, ingeniero, pero tengo que crear todo de nuevo. No necesariamente. Vamos a verlo aquí. Lo que vamos a hacer es darle clic a este símbolo de acá, a este triángulo, ¿de acuerdo? Creo que ahí se puede ver, ¿sí? Ya. A este triángulo, administrar escenarios. Y colocamos uno nuevo. Y miren, duplicar escenario seleccionado. Entonces, si yo hago esto, vamos a tener la misma información que tenían en su escenario 1, ¿de acuerdo? Vamos a darle aquí acá. Vemos que estamos en la copia, ¿no? Porque se llama What If escenario 1, y vamos cambiándole lo que nosotros queramos hacer, ya sea que el tema del tiempo en esta actividad o el tema de la cantidad de recursos, o de repente vamos a agregar un recurso adicional, ¿no? Como lo que hemos visto, vamos a agregarle una admisionista de repente, o posiblemente en el análisis de calendario vamos a modificar lo que son las jornadas, va a comenzar a las 7, van a ser jornadas de 6 horas, etcétera, ¿no? Pero ya no tenemos que crear todo de nuevo. Ha copiado la misma data del escenario 1, y aquí ya solamente es cambiarle. Y ustedes miran, pero ¿cómo me doy cuenta si de repente no estoy malogrando el escenario 1? Porque aquí lo van a poder ver. Miren, hacemos clic aquí y como está seleccionado What If escenario 1, están trabajando acá. Porque ha pasado, y también me ha pasado, que de repente yo le hago la copia y me equivoco y estoy modificando el escenario 1 que no tenía que moverlo, ¿no? Porque ese es el diagnóstico actual, la situación de ahora. Entonces, con esto verifican, con el What If, el escenario 1, ¿no? Y así van a poder ir comparando. Ahora, voy a borrar esta parte de acá, solamente rapidito para mostrarles el escenario 2, ¿no? Lo que nos dice aquí, ¿qué es? Escenario 1 es esta información que ya de por sí la tenemos todos dentro de nuestro Visagi. Ahora, en escenario 2, miren, ya no tenemos 3 enfermeras. De repente Finanzas salió y dijo, ¿saben qué? Ahorita estamos un poquito críticos, hay que bajar a un personal. Hay que bajar a la enfermera, vamos a aceptar hasta cierta cantidad de pacientes, poner ciertos límites, etcétera, por un tema económico, etcétera. X. Ambulancia también. Acá se va modificando, vamos cambiándole, ¿no? Cosa que cuando creamos un nuevo escenario, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando creamos el escenario, vamos a colocarle en recursos, en este caso estoy en el escenario número 2, recursos, y aquí voy a cambiarle esa parte, ¿no? En vez de poner 3, 3, 3, 3, voy a colocarle 2, ¿no? Porque ahorita voy a analizar solamente con 2 enfermeras. Ambulancia equipada ya no van a ser 4, van a ser 2, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos de cambio? Tenemos que cambiar, igual acá creo que también hay un cambio, ¿no? Recepcionista va a haber uno también en la tarde y uno en la noche, no va a ser 2 en la tarde. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Cambiamos y ejecutamos. Aquí ya en este caso ya se hizo el cambio como tal y ejecutamos el escenario 2. Vamos a dar una vista más rápida. Entonces, ustedes pueden colocar 3, 4, 5 escenarios. La idea es poder hacer una comparativa. Ahorita les voy a les voy a enseñar cómo compararlo más rápido dentro del mismo sistema, sin tener que entrar a descargar el Excel, etcétera. También se podría hacer, pero más rápido es dentro del mismo sistema. La idea es poder comparar y ver cuánto me demoro, cuánto es el porcentaje de uso de mis recursos en comparación del escenario anterior, ¿sí? Y esto, ustedes saben que tiene muchas aplicaciones.
producción, servicio. Depende justamente de la creatividad que tengamos para poder analizar los diferentes escenarios. Puede ser que ustedes quieran ver qué pasaría si disminuye el tiempo de sus actividades. Para esto crean un nuevo escenario, pero se van al nivel 2, ¿no? A nivel 2 y van ajustando los tiempos. O incluso a nivel 3 y van ajustando también ahí los tiempos o los tiempos de espera, ¿no? Puede ser que inicialmente en su proceso comercial de bebidas lo trabajaban de manera física, pero como ahora tienen un sistema de comercio electrónico, un e-commerce, quieran ver el impacto que hay a nivel de tiempo y a nivel de cantidad de servicios o ocupación de recursos, ¿no? Un escenario es cuando el cliente se acerca a su mostrador o a su tienda y los contacta para comprar un pedido, y el escenario número 2 podría ser cuando el cliente paga en línea. Entonces ahí podemos ver también el flujo desde este punto de vista, ¿no? Y aquí vemos, acá están los porcentajes. Y acá, por ejemplo, miren, tenemos diferentes tiempos. Ya, ok, el tiempo mínimo es 16 minutos, pero el tiempo promedio ahora es 2 horas. ¿Por qué? Porque hay menos recursos, hay menos enfermeras, hay menos ambulancias, ¿de acuerdo? Y esto impacta directamente en todo el proceso de servicio, porque estamos hablando de 1.000 pacientes, ¿de acuerdo? ¿Más? Entonces, eso es un punto a considerar. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero hacer es comparar ambos? Hacemos clic aquí, análisis what if. Como les dije, pueden tener varios escenarios, comparamos uno con otro y le damos clic a iniciar. Análisis completado. Y aquí podemos ver los diferentes tiempos. Tiempo mínimo tal y acá el tiempo máximo, ¿no? Y el tiempo promedio. Tiempo promedio sobre todo, ¿no? El tiempo promedio por la atención. Y acá también, de igual manera, los diferentes tiempos comparativos por cada tarea, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros podemos analizar cada uno de los escenarios según la cantidad de recursos que tengamos, ¿sí? Esto lo podemos ver de esa manera. Ujú. Tiempo máximo, tiempo promedio y tiempo mínimo. En recursos, de igual manera, acá lo vemos ya de manera a nivel de filas, no a nivel de columnas, ¿no? Escenario uno, escenario 2, escenario uno, escenario 2, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de uso? En la enfermera es mucho más, ¿no? Se utiliza mucho más en la enfermera porque son menos enfermeras. Entonces los utilizas más tiempo. Están más ocupadas, perdón. Entonces luego tenemos también el porcentaje de ocupación de la ambulancia, entre otros indicadores, ¿sí? Y a nivel de costo también, a nivel de costo fijo, a nivel de costo total, pero también tenemos ahí ese punto a considerar. Ujú. Esto es por el lado de la comparativa de escenarios, ¿de acuerdo? Entonces, en general, el nuevo escenario, por ejemplo, no es recomendable, porque el tiempo promedio ya no es de casi 40 minutos, ahora es de 2 horas, ¿no? Entonces no podemos permitirnos tiempos tan altos de espera, porque al final estamos hablando de pacientes, ¿correcto? Donde aquí el tiempo apremia y el tiempo es lo que nos marca la pauta, no solamente desde un punto de vista económico y de rendimiento de negocio, sino de salvar vidas, ¿no? Entonces evaluamos considerar otros cambios. ¿Cuál podría ser otros cambios? De repente los tiempos de respuesta o asignar, de repente aquí podríamos trabajar con acortar lo que son ciertos procesos, ¿no? De igual manera podemos asignar a un personal más y quitar otro. De repente asignamos una enfermera más y quitamos una ambulancia. Podemos jugar un poco con los recursos también, ¿no? Igual, algunas recomendaciones básicas. Igual, la valoración de procesos involucra modelar correctamente el diagrama, ¿no? Y por eso siempre hacemos una validación del proceso, que ese es el nivel uno. Hay que validar el proceso, que esté correctamente validado para que recién pueda funcionar lo que es toda la sinergia y toda la simulación. Los eventos de inicio, los eventos intermedios, los eventos fin, las compuertas, señores, no se olviden de las compuertas, tienen que estar cerradas. Si comienzas con una compuerta en paralelo, tienes que cerrarla también, ¿de acuerdo?
no se olviden de los recursos, ¿sí? Los recursos son muy importantes, la asignación de recursos. La cantidad de, los porcentajes en las compuertas, lo que vimos al inicio, ¿no? Había cierto porcentaje de probabilidad para que ocurra el protocolo rojo, pusimos 50%, protocolo verde 20% y protocolo amarillo 30%, creo, si no mal recuerdo. Tu compañera justo preguntó, ¿cómo podríamos justificar de manera rápida esos porcentajes? A través de un histórico o demanda, ¿no? Hemos visto que de los 1000 pacientes, usualmente 500 pacientes se les aplica un protocolo rojo y ahí tienes un histórico que podrías considerar sobre el total, ¿no? En cuanto al análisis de tiempo como tal, igual debemos determinar, estandarizar la unidad de tiempo con la cual vamos a medir la simulación, ¿sí? En lo que es en procesos comerciales, por ejemplo, muchos de estos procesos duran minutos, ¿no? De igual manera, en lo que vendría a ser manufactura, minutos u horas, ¿no? En lo que es comercio exterior, etcétera, pueden ser días, por ejemplo, el tiempo de abastecimiento o de provisión de proveedores nacionales o internacionales. Proveedores nacionales pueden ser 2 o 3 días, proveedores internacionales pueden ser 2 semanas o una semana, etcétera, ¿no? Entonces, eso también podemos considerarlo en los tiempos. Tenemos unidades de tiempo de días, horas, minutos y segundos. Otro punto de considerar es eh, el tiempo previo al tiempo de ejecución, ¿de acuerdo? ¿Cuánto te demoras tú antes de llegar a esa actividad? Terminas la actividad 2 y cuánto te demoras en llegar a la actividad 3, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto te demoras desde el triaje hasta que vayas directamente al consultorio médico? Eso es un buen ejemplo. Tanto el triaje como el consultorio tienen sus propios tiempos, pero ese intervalo de tiempo que hay entre una actividad u otra también se tiene que considerar y lo puedes hacer dentro de Visai, ¿no? Por ejemplo, cuando uno entra al banco, pues hay un tiempo de atención en la recepción o en la admisión. Luego tiene que esperar a que sea atendido por plataforma o por ventanilla. Entonces son diferentes tiempos. Uno es el tiempo de ejecución y otro el tiempo de espera. Finalmente, ya el tema de recursos como tal, llenemos los datos, ¿no? Los costos de hora hombre, costos fijos, que lo vamos a ver ya en la siguiente sesión, y los costos por actividad, ¿de acuerdo? Para poder ir conociendo si a nivel económico es rentable o no este flujograma o este proceso, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista operativo, lo que vendría a ser la cantidad de usuarios o recursos, ¿no? Recordemos mucho lo que son las integraciones entre usuarios. Si 2 usuarios pueden hacer la misma actividad, o solo lo hace un usuario, o lo puede hacer uno u otro usuario. Son 3 escenarios distintos, ¿de acuerdo? Entonces, o puede ser que no solamente lo puedan hacer 2, de repente hay 4 usuarios distintos que pueden hacer una misma tarea. Por un lado, bacán porque satisfacemos la demanda, ¿no? Satisfacemos a cada cliente o paciente atendiéndolo. Sin embargo, recordemos que está dejando de hacer una actividad esa persona para suplir al otro, ¿no? Tengamos eso en consideración. Y si está pasando en la práctica, coloquémoslo, porque al fin y al cabo la idea es poder hacer un diagnóstico situacional, lo que está hoy por hoy pasando, para que luego juegues con otro escenario y puedas compararlo y ver, ok, debo decirle a tal persona que se encargue solo de esto y a tal persona ya que se ocupe netamente de estas funciones o actividades principales, ¿no? Esa es una conclusión que también podríamos destacar dependiendo de cuánto sea tus tiempos, ¿no? O tu nivel de utilización o uso, ¿sí? Los tiempos promedio, los tiempos de espera son una buena justificación para tomar esas medidas, ¿no? Mira, cuando yo hago esto, mi tiempo promedio para el servicio es menos, gracias a que tú solamente te dedicas a esta actividad. Si realizas esta actividad también, el tiempo aumenta, así sea en 2 minutos o 3 minutos, pero aumenta por cada uno de los clientes o pacientes o productos que se van gestionando, ¿sí? Y bueno, este punto que ya está también más avanzado es a nivel de las distribuciones, que también lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Los diferentes tipos de distribuciones, nosotros hemos visto distribución normal, esto desde el punto de vista de la situación o escenario que nosotros hemos manejado desde un inicio, ¿sí? Aquí vamos a ver diferentes maneras o diferentes tipos de, digamos,
de situaciones de gestión de negocio donde vamos a contemplar más probabilidades, ¿sí? Porque si se dan cuenta, lo que el Visagi juega bastante no solamente es con los recursos, sino con las probabilidades de que ocurra una eventualidad u otra, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, nosotros vamos a ver diferentes distribuciones, que esto ya es entrar un poco más estadística, para que podamos tener un análisis mucho más real, ¿no? Pero en general, señores, nos vamos a centrar básicamente en este tipo de casos por ahora, y esas son las recomendaciones para poder hacer una buena simulación. Por eso les recomiendo que al momento de desarrollar un modelo de Visagi, coloquen o revisen que realmente esté validado el proceso. Cerramos la vista, como estoy acá. El diagrama fue validado sin errores, advertencias o sugerencias. Si ahí sale una observación, hay algo que tenemos que modificar. ¿De acuerdo? Bien. Eso es por un lado. Hasta ahí, señores, de repente, ¿alguna consulta, alguna duda? A ver, a ver. Ujú. ¿Todo claro? ¿Todo claro por ese lado? Una buena práctica, por ejemplo, es que podamos tener mínimo unos 3 escenarios, ¿no? Dentro de cada uno de esos escenarios, nosotros, como bien les mencionaba, podemos jugar ya sea con el tiempo o ya sea con los recursos, ¿no? Dependiendo de cuál sea la estrategia o propuesta que ustedes como gerentes o ustedes como usuarios, como analistas quieran desarrollar, ¿sí? Ese es un punto bien importante a considerar. Ahora, en lo que refiere al costo, a los costos unitarios, costos de hora hombre, recordemos que costo de hora hombre ya podemos ir ingresándolo, ¿no? La remuneración entre la cantidad total de horas que se emplean bajo el criterio de esa misma remuneración. Digamos que yo gano 2.500 soles y yo trabajo 24 días, una jornada de 8 horas. ¿Qué voy a hacer para calcular mi costo de hora hombre? 2.500 entre 24 por 8, ¿no? 2.500 entre 192, ¿sí? El resultado vendría a ser mi costo de hora hombre y ese monto yo lo voy a colocar dentro de la sección de recursos, ¿sí? Dentro del tablero de recursos para mi usuario, en este caso, digamos, no sé, analista. Ya, ponemos ahí. Si es asistente, 1.500 soles y trabaja igual 24 días, 8 horas, 1.500 entre 24 por 8. El resultado va para el costo de hora hombre de ese analista, perdón, de ese asistente, ¿no? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Lo interesante aquí, por ejemplo, es que ustedes de repente en su negocio tienen a 2 jefes o 2 supervisores, ¿no? Podrían medir a nivel de costo también cómo resultaría si tuvieran 3 o si tuvieran uno nada más, ¿no? Y si vale la pena también la inversión. De repente recién van a crear un modelo de negocio y están considerando colocar a 2 administradores o 2 analistas y van viendo si es rentable o no en base a la cantidad de clientes que pueden satisfacer en el tiempo que les arroje el mismo Visagi, ¿no? Entonces, en realidad sirve bastante para poder tomar una decisión contemplando todos los puntos, desde el punto de vista operativo, son los tiempos y el uso, como el punto de vista económico, que es el costo total, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas del Visagi con este esquema y modelo. Bien, señores, de no haber otra pregunta en particular, espero que haya quedado claro cómo poder simularlo. Hemos visto en bastante detalle cada uno de los niveles y esto lo vamos a reforzar ya a un nivel más complejo, incluyendo costos, en la siguiente sesión, el día miércoles. ¿Sí? Les dejo con la coordinadora para que pueda dar las indicaciones del caso. Muchas gracias con todo.